Bueno, hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del estudio de tratamiento inicial con una sola pastilla que contiene una combinación cuádruple a cuartas dosis de medicamentos antihipertensivos versus pues una monoterapia a dosis estándar en pacientes con hipertensión. Este es el estudio Quartet, es un estudio fase 3 aleatorizado, doble ciego y pues con control activo. Como introducción, la hipertensión arterial continúa siendo la principal causa modificable de carga de morbilidad en todo el mundo y el abordaje más común para el manejo de la hipertensión arterial es iniciar el tratamiento con monoterapia. Las preocupaciones asociadas a los efectos adversos de los fármacos son barreras comunes para el uso efectivo de múltiples fármacos, lo cual pues resulta en una monoterapia persistente en muchos pacientes que son hipertensos. Para este estudio, el concepto de pastilla cuádruple se describe como una sola pastilla que combina 4 tipos de antihipertensivos con cada fármaco que se incluya un cuarto de la dosis estándar para hipertensión. Básicamente aquí como el trasfondo para que los investigadores decidieran hacer este estudio, pues es que ellos vieron en la literatura que existieron estudios pequeños previos, pero que fueron a un corto plazo, que sugieren que esta pastilla tuvo mejor eficacia en disminuir la presión arterial que la monoterapia con dosis estándar y mejores beneficios comparados con placebo. Bueno, dentro de los objetivos, el objetivo primario de este estudio fue determinar si el manejo inicial del tratamiento antihipertensivo con esta pastilla es más efectivo que el manejo inicial con una monoterapia a dosis estándar. Y dentro de los objetivos secundarios, pues fueron estos: evaluar la tolerabilidad, la seguridad de este manejo y también cuánto tiempo duraban a largo plazo el control de la presión arterial en un análisis extendido. El diseño de estudio, pues este fue un estudio multicéntrico de grupos paralelos, control activo, doble ciego, aleatorizado en fase 3 con pacientes con hipertensión arterial. La evolución del resultado primario fue a las 12 semanas y un subgrupo de estos pacientes continuó con un seguimiento extendido hasta los 12 meses para examinar la eficacia y la tolerabilidad a largo plazo. Este es un estudio que se llevó a cabo en Australia. Los pacientes fueron reclutados de 10 clínicas ambulatorias y centros de atención primarias en 4 estados de Australia. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna comentario? Todos entendemos que es fase 3. Sí, ya es. ¿Mande? La administración de medicamentos, la administración de está estudiando en cientos de países. Pero, ¿cuál es el objetivo de los estudios de fase 3? Seguridad y eficacia. Esos son estudios de seguridad y eficacia para el escala, es decir, se incluye un buen número de cosas. Bueno, las características de los participantes de este estudio es que fueran, bueno, si eran adultos, es decir, personas mayores de 18 años, eran potencialmente pues, elegibles. Si actualmente no recibían un tratamiento antihipertensivo, esto también incluía pacientes que no hubieran tomado un antihipertensivo en las 4 semanas previas, o si ya recibían monoterapia, y cada grupo tenía criterios específicos para pues mantener la medición de la presión arterial. En pacientes que no tuvieran tratamiento previo, debían tener una presión arterial sistólica observada en clínica entre 140 y 179 milímetros de mercurio, o una diastólica entre 90 y 109 o ambas, o un promedio de la presión arterial sistólica ambulatoria en 24 horas de 135 milímetros de mercurio o más, o un promedio de la diastólica de 85 milímetros de mercurio o más, o ambos que fueron medidos en las últimas 12 semanas. Y en el caso de los pacientes que fueron tratados ya con un agente antihipertensivo, debían tener una presión arterial sistólica observada en clínica entre 130 y 179 milímetros de mercurio, o una diastólica entre 85 y 109 o ambas,
o un promedio de la presión arterial sistólica ambulatoria de 125 o más, o una diastólica de 80 o más, o ambas que también fueran medidas en las últimas 12 semanas. Este fue un estudio que se llevó a cabo desde junio del 2017 hasta agosto del 2020 y se realizaron algunas modificaciones a los criterios de inclusión durante el periodo del reclutamiento, siendo la más significativa en junio de 2018, que permitió incluir a pacientes que recibían monoterapia con una presión arterial sistólica inicial más baja para mejorar el reclutamiento. Bueno, Sí. Algo que ahí, bueno, me hubiera gustado que incluyeran en los criterios de inclusión es que especificaran si era hipertensión primaria, pues también incluyeran a pacientes con hipertensión secundaria. Yo creo que eso pudo haber también, pues, afectado un poco los, bueno, los resultados. Pues lo más probable es que hayan sido públicos primaria, porque no les conviene meter pacientes con hipertensión secundaria. Sí, claro. Porque les podrá ver todo el pues si no, eso La causa. está generando hipertensión. Nunca se Pero igual se tiene que especificar, ¿no? En los criterios. No sé si está en el extendido del artículo, no sé si deja la especificación de los criterios de selección. Tendría que revisarlo. Lo que sí se tiene que ver, lo que sí es muy importante cuando son estudios de estas características, es la estandarización de las maniobras. Y con maniobras no nomás me refiero al hecho de emplear una tableta y vaso a los pacientes. La forma en que se va a medir la presión arterial, con qué aparato le va a medir la presión arterial, quién le va a medir la presión arterial, quién va a capacitar al paciente para que se mida la presión arterial en casa, cómo van a tomar la lectura. Todo eso es muy importante, está perfectamente bien establecido y tienes que vigilar y observar el cumplimiento de esto en los dos grupos. Porque si no, puedes caer en un riesgo de un sesgo de vigilancia, ¿no? Que no estén conservando transmisiones, o que a lo mejor utilicen uno electrónico que ya está viejito, que las pilas no están muy bien, o un amiloide, y otros con un mercurio. O sea, eso es muy importante. Bueno, dentro del procedimiento para llevar a cabo el estudio, los pacientes del grupo de intervención inicialmente recibieron la pastilla con una dosis a un cuarto de estándar de 4 antihipertensivos. En este caso era el irbesartán en 37.5 miligramos, amlodipino 1.25, indapamida 0.625 y bisoprolol a 2.5. Y los pacientes del grupo control recibieron una cápsula que pues era idéntica a la de la intervención, pero esta contenía una dosis estándar de monoterapia, que es el irbesartán de 150 miligramos y placebo. Bueno, se pidió a los participantes que ya estaban en monoterapia previamente que finalizaran su tratamiento y que cambiaran al tratamiento asignado en el estudio. El tratamiento se tomaba una vez al día, sin una hora específica del día, y para ambos grupos el primer seguimiento se hacía a las 6 semanas. Si en estas 6 semanas la presión arterial era mayor de 140/90, los investigadores podían añadir amlodipino a 5 miligramos una vez al día, y además del tratamiento que se les había asignado, se podía añadir otro antihipertensivo open label. Bueno, se dio seguimiento, como menciono al inicio, a las 6 semanas y a las 12 semanas. Y a partir de las 12 semanas ya se invitó a los participantes al seguimiento extendido, que era a los 6 y a los 12 meses. A ver, ¿qué opinan de esta? ¿Podría añadirse un otro forma abierta, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Ajá, el que más usa. Sí. Se quiere decir que finalmente se va el grupo control del fármaco que tiene los cuatro, estaría fracasando el control. Pero eso es. O sea, no se está al final el artículo va a platicar la historia del dos. O sea, la polipíldora no es algo
muchos años que ya se ha intentado. Como con puros antihipertensivos es la primera vez. Pero existe, han oído hablar de Triardi en Estados Unidos. Triardi es una multipíldora que existe en los Estados Unidos para diabetes. Tiene metformina, dinamitina, y la verdad es que no ha sido la gran farmacia. Y aquí en México tuvimos la famosa píldora que tenía captopril, ácido cívico, la vastatina, y metformina, para síndrome de metabólico, hace 15 años. La verdad es que platicamos de por qué no les ha ido bien a las píldoras. Pero aquí el punto es que cuando tú llegas, si está en el grupo que es monoterapia, vale. Pero si está en el grupo que es politerapia, politerapia, que son 3 fármacos antihipertensivos, estás agregando 4 fármacos antihipertensivos, estás agregando posiblemente un 5º fármaco. Aunque sea, o está repitiendo o excediendo la dosis de un. Y también aquí es cuestionable, porque ¿qué nos dicen las guías de hipertensión sobre la terapia, de la forma de adicionar fármacos a la hipertensión? Claro, lo ideal es llegar a la dosis máxima y dar en la prueba de tratamiento antes de agregar un segundo y tercer o cuarto antihipertensivo. Entonces aquí evidentemente las dosis son muy bajas. Estás jugando con 4 drogas a la vez. La recomendación era que se iniciara este controlador enseguida. El tratamiento fuera, o sea, no, ya no era que se llegara a la dosis total, sino que se iniciara 2 antihipertensivos en primera línea. Pero antes de agregar un tercer antihipertensivo, o sea, en general se inicia con monoterapia. Puede ser que en el primer paso tú no lleves la monoterapia dosis total y agregues, digas, bueno, yo creo que le puedo potenciar su vieja o algo con un diurético. ¿No? Puede ser como en un caso particular. Pero antes de meter un tercer antihipertensivo, si tienes que llevar esos 2 acciones. Bueno, aquí también en cuanto al procedimiento se describe cómo fue la toma de la presión arterial. Esta se realizó por el equipo de investigación usando un dispositivo automático donde se tomaban 3 medidas de la presión arterial preprogramada mientras el investigador se encontraba fuera del consultorio, es decir, eran sin supervisión. Estas comenzaban después de que los pacientes estuvieran sentados en un lugar tranquilo por al menos 5 minutos y para estas mediciones preprogramadas se realizaron después de 5 minutos de descanso, la segunda y la tercera en intervalos de 1 minuto. Y con estas 3 medidas es como se sacaban las medias de la presión. Cada participante también tuvo pues un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas programado para medir la presión arterial cada 30 minutos mientras el paciente se encontraba despierto y cada 60 minutos mientras dormía. Bueno, los resultados esperados del estudio es que el resultado primario pues fuera un cambio en la presión arterial sistólica media no supervisada a las 12 semanas. La media fue calculada con 3 mediciones, como mencioné previamente, y los resultados secundarios esperados fueron un control de la presión arterial que se mantuviera Sí. El resultado primario fue el cambio de la presión sistólica media no supervisada. Tú tienes que previamente definir, de acuerdo a los estudios previos a la literatura, que se considera un cambio significativo. Es que establecer un punto de encuentro. Cuando nosotros lo que esperamos, la meta que esperamos, es una reducción por lo menos de 10 a 15 milímetros de mercurio para que nosotros podamos decir que es exitoso. Uno se tiene que comprometer, ¿no? Decir, ok, todos los resultados en monoterapia que reportan que hay efectividad, reportan que son efectivos cuando alcanzan una meta de una reducción de 10, 15, 12, 13 milímetros de mercurio. O del 10, 11, 12% de la presión sistólica basal o media basal, ¿no?
Pero nada más de poner una reducción, eso les deja la puerta abierta a que puede ser una diferencia que sea estadísticamente significativa. Hacen 3 minutos de lectura. Cierto. Sí, sí, cierto. ¿No? Sí, porque de hecho no especifican un punto de corte y nada más te dicen ya en los resultados como de cuánto fue, pero nunca establecieron como una meta o un objetivo de medida. Y bueno, los resultados secundarios pues eran tener un control de la presión arterial, es decir, que estuviera menor a 140/90 en las semanas 6, 12, 26 y 52, y con control estricto a menos de 120/80, así como un control de la presión ambulatoria sistólica y diastólica total, diurna y nocturna a las 12 y 52 semanas, y también evaluar la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento. Entonces, aquí están las características de los pacientes. En el grupo de intervención se incluyeron a 300 pacientes, en el grupo control fueron 291. Pues bueno, de acuerdo a lo que yo he analizado, por ejemplo, aquí, bueno, los que dicen que no fueron tratados, como mencioné previamente, son pacientes que o nunca tuvieron el tratamiento o que lo suspendieron 4 semanas antes del estudio. Y en el caso también algo pues que no se podía tanto como transpolar a nuestra población, es que en sí, por ejemplo, en el grupo intervención solamente un 6% o en el control solamente un 7% se incluyen otras razas como la raza hispánica, aborígenes, maoris, o sea, en sí pues no serían tan significativos para nuestra población. Y bueno, de las características entre ambos grupos, pues al menos, bueno, no sé ustedes qué opinan, Mitch, si crees que sean homogéneas las características de ambos grupos. O sea, por ejemplo, a nivel de raza, sí, pero incluso en el sexo, aunque parezca que son similares, debe haber tanta. O sea, aunque fueran iguales, la realidad es que parece que, o sea, las sillas entonces se paran entre grupos, da igual, dependiendo del sexo, su por edad, ¿me explico? Y pues, No te acabo de conocer más. Sí, sí se ven muy similares. Bueno, para elegir a estos pacientes, como mencioné, el estudio se llevó a cabo del 8 de junio del 2017 al 31 de agosto del 2020. 591 participantes fueron reclutados. Inicialmente se evaluaron 743, pero de estos 743, pues 152 no fueron elegidos o declinaron. 300, como mencioné, se incluyeron en el grupo de intervención, 291 en el grupo control. Y de los 591 participantes, 271, es decir, el 90% de los 300 participantes del grupo de intervención, y 272, es decir, el 93% de 291 del grupo control, completaron su seguimiento hasta las 12 semanas. Ya de ahí, pues fueron disminuyendo las cifras dependiendo del seguimiento extendido. Entonces, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero acá está como la parte del perfil de estudio, lo que es básicamente lo que comenté, que comenzó con 743, después 591 y cómo se fueron distribuyendo. Bueno, aquí hay una gráfica que se incluyen de los fármacos añadidos, es decir, como mencionamos previamente, se añadían otros antihipertensivos, y pues se evalúa a las 12 semanas y a las 52 semanas cuántos antihipertensivos se fueron añadiendo. Para las 12 semanas, 44 pacientes, es decir, un 15% de los 300 pacientes en el grupo de intervención, añadieron un antihipertensivo, siendo el más común el amlodipino en 28 pacientes, en un 11.4%. Y en el caso del grupo control, también a las 12 semanas, el más común también fue el amlodipino en un 32.3%. Igual para las 52 semanas, en ambos grupos, solamente solamente se agregaba también, el más común era el amlodipino. Sí, sí, sí. ¿Cuántos entraron a la decisión?
Bueno, sí, entraron 591 y de... ¿Cuántos analizaron? No, fueron 743 y todos los que... Pero se cuenta a partir de la legalización. O sea, sí, 700 y tantos cumplieron criterios, pero a la legalización, que es donde empieza realmente el estudio, 591. Sí. Y 300 fueron en el grupo de intervención, 291 en el grupo control, y olvidé mencionar que el análisis se hizo por intención a tratar. Entonces, pues finalmente, pues se tomaron en cuenta los grupos de 300 y 291, aunque no todos hayan finalizado con el estudio. Una pérdida como del 10%. Sí, como el 10%. Y la pérdida fue. Sí, cierto. Entonces, bueno, como mencionaba aquí, básicamente eran de rasgos el tratamiento antihipertensivo en ambos grupos, tanto a las 12 como a las 52 semanas, fue agregar el amlodipino. Pero bueno, también es como destacable que en el grupo control fue en donde se agregaba en más porcentaje este antihipertensivo en comparación con el grupo de intervención. Y bueno, aquí también se incluye una gráfica donde se comparaban en sí las presiones medias sistólicas con el seguimiento que se estaba realizando. En este caso, para las 12 semanas, el resultado primario de la media de la presión arterial fue de 120/71 en el grupo de intervención y de 127 milímetros de mercurio, 127/79 en el grupo control. Y en este caso la diferencia control pues fue de 6.9 milímetros de mercurio de diferencia a las 12 semanas. Es lo que les decía. Hay una diferencia de 7 milímetros de mercurio en los sistemas. Sí. Eso representa a lo mejor un resultado significativo. No he visto. Es que no sé. Pero ahí sería, ¿no? Pero en realidad, a una persona con hipertensión, ¿le servirá que le reduzcamos 7 minutos? No, en realidad. Ahí sí, porque al final de cuentas lo están metiendo en el caso de control. En los dos casos, la sistólica parece que tenemos, ¿no? Sí. Pero si esa reducción lo haces en personas que tengan de base 150 milímetros, lo bajas a 143, ¿tendrá algún beneficio? Es que iniciaron en 140. Sí, O sea, posible, es un programa de 140, o sea, ahí se me ponía, pero no estuvieron bajando algunos un poco más. Claro, ¿y cómo sabes que probablemente va a haber un poquito más? Es que el punto inicial del punto es algo de 140. No, pero ¿cómo sabes que hay unos cuantos pacientes que redujeron aún más? ¿A qué se refiere que hubo como un promedio? No, ahí está. ¿Cómo? ¿Por qué? El El intervalo de intervalo. confianza. Exactamente el intervalo de confianza. Donde empieza el intervalo de confianza en la parte de abajo, son los puntos más bajos que se alcanzaron de presión arterial. Entonces, por ahí tuviste gente que redujo hasta por debajo de 120 Sí. Si puedo hacer un intervalo de confianza de forma inicial, o sea, en punto de inicio. Es que, o sea, sí podría hacer una comparación entre los dos basales y el intervalo de confianza, pero no tendría ninguna utilidad porque no se ha aplicado ninguna maniobra. Es la manera. Y bueno, también aquí se incluyen algunas
desde las medias de la presión arterial, ya sea de las sistólicas, diastólicas, dentro de los de ambos grupos, y pues con seguimiento a la semana 6, 12, 26, 52, y pues sí, básicamente. No sé si vean alguna diferencia. Un comentario que vean acerca de él. Mira, pareció que, sí, Que impacta más el principio. ajá, que tiene como mucho efecto de primera dosis y el efecto ya no es tan potente con el paso del tiempo. En las cuatro tablas del lado izquierdo, siempre el primer número, la diferencia del primer número es mayor la reducción en la semana 6 comparada con el resto de las semanas. En todos tienen el mismo comportamiento. La primera semana reducen mucho y de ahí para las siguientes semanas la reducción ya es mucho menor. Entonces pareciera que los grupos que tuviera como mucho efecto de primera dosis que no se logra sostener con el tiempo. Sí. Y todos obviamente los resultados estadísticamente. Bueno, respecto a los resultados secundarios, la presión arterial diastólica media no supervisada se redujo en el grupo de intervención en comparación con el grupo control. Los participantes del grupo de intervención alcanzaron un control de la presión arterial menor a 140/90 y con control estricto a menos de 120/80, y la media de la presión arterial sistólica con el monitoreo ambulatorio fue de 7.5 menos con la pastilla cuádruple en comparación con el grupo control. Para los 12 meses, la presión arterial media no supervisada fue de 121/71 en el grupo de intervención y de 128/76 en el grupo control, lo cual nos da una diferencia media de 7.7 milímetros de mercurio, y el promedio de la presión arterial sistólica diurna y nocturna pues también se redujo en el grupo de intervención en menos de 7.8 en comparación con el grupo control, que fue menos de 6.6 milímetros de mercurio. ¿Eso tendrá alguna relevancia? Pues comparado con la reducción de presión. Ellos hicieron un mapa, todos les hicieron un mapa. Ya habíamos hablado de lo que es el patrón Dieter, ¿no? ¿Qué es el patrón Dieter? Pero pues lo que hacemos es que los pacientes que durante la noche tienen. ¿Y eso a qué se asocia? Bueno, no la hipotensión no. O sea, que baje la presión arterial durante la noche es lo normal. Eso es lo habitual. Ese es el patrón Dieter. El patrón no Dieter es aquellos pacientes que durante la noche de reposo no tienen un descenso significativo mayor a 10 minutos en el público de la presión arterial. Esos se asocian con mayor riesgo cardiovascular. Entonces, pareciera que esto no tuviera tanta evidencia, pero suena y que pudiera haber algo, ¿no? Pero esa es la ventaja que te da tener el mapa. Algo de la metodología, o sea, decía que el medicamento no importaba que se tomara, ¿no? Entonces, a medida que el paciente se lo tomara a las 9, un paciente se lo tomara a las 9 de la mañana y otro que se lo tomara al revés, se lo tomara en la noche antes de dormir. Eso ya también habla de que hay diferencia. Sí. Creo que lo mejor que hubiera sido en este caso es que hubieran diseñado un estudio cruzado. Porque así tomas de control al mismo paciente con sus mismos hábitos y entonces si comparas cómo le fue con terapia, cómo le fue con terapia cuádruple. Yo creo que es lo que les hubiera propuesto. Y además también, bueno, como hemos visto en el seguimiento, en sí para las 12 semanas en ambos grupos ya se había agregado otro antihipertensivo. Entonces también eso pues cambia los resultados de las presiones por el antihipertensivo extra. Ajá, exacto.
Hubo pues ciertos pacientes que no solamente se les agregó uno, sino que se les agregó dos o incluso hasta tres. También eso. Y dice el estudio a cuántos se le muestra, se le añadió. Pues no dice específicamente cuántos, pero aquí es donde se ve en esta gráfica, o sea, si solamente tomaron uno, si fueron dos, otro, o sea, y aquí está pues con los colores prácticamente. Ujú. La semana A las, 12, ¿no? ajá, a las 12. Solamente ese tratamiento, ajá, Y al año hay más pacientes que recibieron más de una hipertensión, sí. pacientes, 16 y 26%, ¿no? Dieron de más de Sí. de agregar más de Bueno, y en cuanto a los efectos adversos, en todos los participantes asignados aleatoriamente hasta las 12 semanas, hubieron 7 efectos serios. En el grupo de intervención, que fueron vértigo, disnea, dolor torácico no cardíaco, convulsiones, fractura de tobillo, colecistitis y migraña. Y en el grupo control, pues 3 efectos adversos serios, que son dolor torácico no cardíaco, neumonía e infarto agudo del miocardio. Y aquí, pues está una tabla acerca de la tolerabilidad con ambos grupos. En sí, el efecto secundario más común pues, fue mareo y todos los demás, pues, edema, calambres. Esta es la segunda parte de su objetivo. Sí, Recordemos que es exacto. un estudio fase 3, que está estudiando seguridad y eficacia. Ya vio, ya reportó eficacia, es decir, según ellos es eficaz en la prevención. Y ahora está reportando la seguridad de la maniobra. Si realmente hubo efectos adversos graves o complicaciones asociadas al uso de la fármaco. Hubiera sido bueno que se determinara esta parte antes de el periodo de 2 semanas para A las 12, sí, fue a las 12. que sería el punto de Del control, sí. Pero también hay efectos adversos para la vacuna. no, y sobre todo porque después de las 2 semanas se puede aumentar lo que pasa. ¿En qué sí hubo diferencia? Espacio, Sí, creatina. Sí. Muy bien, y bueno, dentro de la discusión, pues este ensayo mostró, o bueno, de acuerdo a los resultados, que la estrategia de iniciar con una terapia de combinación cuádruple alcanzaba y mantenía un control de la presión arterial pues más efectivamente que iniciar con monoterapia dosis estándar. Las fortalezas de este estudio, pues es que provee de un estudio que fue cegado en esta estrategia en comparación con la estrategia pues más comúnmente usada y que fue dada con un periodo de seguimiento suficiente a comparación de los estudios previos que eran a muy corto plazo. Y bueno, las limitaciones de ese estudio es que en sí se buscaba encontrar una población mayor, sin embargo no se alcanzó la meta de los pacientes reclutados por el impacto de COVID-19, entonces la reducción de la muestra limitaba un poco la precisión de los resultados. También, pues como otra limitante es que el seguimiento a los 12 meses evalúa una eficacia y tolerabilidad, pero no resultados, por ejemplo, cardiovasculares a largo plazo. Y también algo pues muy importante es que el cuarto de dosis fue basado en dosis estándar, pero existen variaciones geográficas respecto a las dosis que se utilizan y a los medicamentos que se utilizan. Entonces, pues la dosis estándar no siempre es la más utilizada en diferentes países. Y sería.
Pues yo siento que sí, o sea, bueno, en cuanto a las limitantes, yo sí estoy de acuerdo en que es cierto que no se utilizan los mismos medicamentos, entonces no se puede traspolar a cualquier población. Por ejemplo, aquí yo creo que no podrían ser resultados transpolables y pues siento que por lo mismo que hemos mencionado, los resultados sí pueden tener un poco de, o sea, sesgo en cuanto a que los cambios que se vieron con los antihipertensivos en sí no solamente fueron con la terapia inicial, es decir, se fueron agregando más antihipertensivos. Entonces eso también puede tener un cambio y lo mismo del hecho que nunca se hizo como un control o un corte de decir mi diferencia significativa es que sean 10 milímetros de mercurio, que sean 5 de diferencia. Entonces, son todas mis conclusiones. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo, doctor. Sí. A mí me llama la atención que se eligió como para la píldora un cuarto de la dosis de cada antihipertensivo. Yo creo que tal vez hubiera sido conveniente que fuera la dosis mínima de los antihipertensivos, aunque variara un poquito la cantidad, porque no, la verdad es que no estoy segura, un cuarto tal vez no es suficiente para una antihipertensión que para otro, ¿sí? Es que ellos le apostaron a que el efecto aditivo iba a ser un efecto que llevara a tener una modificación. Claro. Imagínate que emiten la dosis de todos los cargos intensivos de jalón y no tenía tratamiento. Pienso que no quiero equiparar las películas, o sea, por eso la toman en cuarto. No sé, porque si sería dosis mínima, no estaría, digamos, equilibrada. Por ejemplo, y resaltar 150, que fue la dosis transitiva. Llevamos a la dosis mínima del amprodipino, de la bueno, de nosotros, no hubiera sido equivalente, perdón, no hubiera sido equivalente la molécula. Entonces, esta molécula te podía quedar a una dosis más potente que la molécula de monoterapia. Pienso que lo que intentaron hacer es hacer una molécula que fuera similar, o sea, que fuera equivalente, pero que fueran efectos aditivos. Pues si no daría, por decirlo así, más. Sí. Más carga hipertensiva en la cuatro, en la que sí, pero dudo mucho que sean de potencia equivalente. Esa es mi duda. La suma de esos cuatro hipertensivos. o va a ser por el mecanismo de acción a la Sí, exacto. pero sí, o sea, pensamos que eso quedaría, o sea, no sería muy fácil decir si realmente, o sea, hubiera sido algo. No, no sé si entiendo su propósito, nada hasta quedar justo esa duda de si la dosis que establecieron es la mínima equivalente entre todos. Digo, chance no la dosis mínima que usamos siempre, pero si un cuarto en realidad iba a funcionar para cada medicamento. A mí me surgió la ¿Qué duda. ventaja les ofrece la terapia actualmente contra un Creo que el paciente se adhiere al tratamiento. Más fácil que tenga una pastilla que tome. adherencia? Objetivo llega Sí, según el estudio. Sí. Según el estudio alcanzaba más rápido los controles que recibieron de cada parte. no, pues ¿Qué otra sí, ventaja? existe el que creo que existe el que Pudiera ser algunos sabores, ¿no? Como clases favoritas. Pero bueno, ¿qué ventaja me deja la terapia cuádruple respecto a otra ventaja? Estás atacando la hipertensión con distintos mecanismos de acción desde el inicio. ¿Qué riesgos ven?
efectos adversos, interacciones. ¿Qué pasa si resulta que sale alérgico del ya quemaste Ya 4 que- fármacos? sí. De entrada ya quemaste 4 antihipertensivos. Ese paciente no creo que quiera que pruebes uno por uno hasta ver cuál es el peligro. Tiene sus desventajas. El costo, yo creo que sea Pues, más caro. sí, porque aparte es muy difícil, o sea, el nicho de pacientes que se benefician de un fármaco así es muy pequeño, muy pequeño. O sea, tiene que cumplir muchas características muy peculiares. En ensayo clínico, sí, claro, no se le hicieron pero en la vida real es muy difícil que encuentres a alguien que se beneficie de esto. Por ejemplo, cuando les comentaba sobre la síndrome metabólico, a lo mejor había pacientes que eran intolerantes a las estatinas, o que no podían recibir el ácido salicílico, que necesitaban secretos sagrados, que eran alérgicos. Entonces, reduces mucho de pacientes que puedan recibir la comunicación. Y insisto, si te sale alérgico a uno de los componentes de la fórmula, ya quemaste 4 componentes, 4 fármacos, 4 drogas que potencialmente son útiles en el paciente. Ese es lo mismo. Y 2, lo que yo veo es que no deberías, digo, el impacto sobre la presión arterial, pues sí, es realmente importante porque es lo que, para lo que están diseñados. Pero hay que hacer estudios a largo plazo para ver realmente la terapia cuádruple que logra disminuir los efectos adversos serios, las complicaciones a largo plazo con la hipertensión. Riesgo cardiovascular sin iguales al menos. Listo. ¿Algo más que me ayudar? Eso si hubieran por lo menos tomado otro tipo de muestra, o sea, de población, por lo menos pacientes no controlados, o pacientes con requerimiento de más de 2 fases. Por ejemplo, que la población hubiera sido en pacientes que requirieran mayor dosis de antihipertensivos, de pronto sería como más beneficioso. O sea, utilizar una sola pastilla, ¿no? en ese aspecto. Y no, por ejemplo, que tenemos pacientes con amlodipino, con enalapril, o de pronto con un diurético. Entonces, por ejemplo, pacientes que requieran varios medicamentos, sería punto. Es una ventaja. Es una Es una ventaja en una pastilla los 4 en este tipo de población, pacientes hipertensos, nada más que no le. Pero, o sea, es una ventaja, pero traspólalo a qué es lo más frecuente. Si tengas pacientes que requieran 4 fármacos o para pacientes que requieran 1 o 2 fármacos, ¿qué es más frecuente? Entonces, el nicho de población, insisto, se ve muy reducido. O sea, son muy pocos a los que realmente los puedes meter en la caja de datos. 4 fármacos a dosis bajas y se van a beneficiar. Todos ustedes, fármacos. Sí. Porque aquí está la condición, entonces. Sí, pero insisto, yo creo que lo que mayor validez es agradable es hacerlo. Sí.